y uno de ellos es lo dicho ayer por el ministro de Salud. Ya se ha registrado de manera oficial el primer caso de viruela del mono en nuestro país y también anunció que ingresamos a la cuarta ola de la COVID-19. Para comentar ello, para tener más información y no entrar en pánico, pues hemos convocado a la médico María Sarabia Bartra. Ella es directora de la nueva carrera de Medicina Humana de la Universidad San Ignacio de Loyola. Doctora Sarabia, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Empecemos por la viruela del mono, que es algo que hasta el momento pues es un tanto desconocido en nuestro país. Este sería el primer caso. ¿Cómo se contagia y qué cuidados debemos tener? Bueno, esa viruela es una variante de la viruela humana, ¿no? Que hemos tenido epidemias hace muchos años y que afortunadamente hubo una vacuna que erradicó por completo esta enfermedad. Ahora viene una variante que sería la viruela del mono, que es semejante también a la humana, pero que se transmite principalmente en contactos muy cercanos, por esas mismas gotitas que todos hemos conocido, que se llaman las gotitas de Flöge, que se dispersan cuando uno habla o por la saliva o por las fosas nasales. Entonces es el mismo contagio, digamos, que hemos aprendido ya del virus del SARS-CoV-2, y pero que no es tan virulento, que tiene que ser un contacto prolongado o también estar en contacto con fluidos, ¿no? Saliva, las lágrimas, etcétera. Entonces es el mismo tipo, digamos, de infección viral que ya hemos estado acostumbrados con el SARS-CoV-2. Aparte puede ser por un arañazo con una persona infectada o al cocinar inadecuadamente carne de animales infectados y una cocción no buena, ¿no? Que puede mantener al virus todavía vivo. Sí, doctora, ¿cómo está? A través de ropa contaminada también de un enfermo que ya está con la viruela, ¿no? Entonces hay varias formas de transmisión. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Me quiero referir al tema de la cuarta ola de COVID-19. Dos preguntas muy concretas. ¿Cuál sería o cuáles son las características que usted ve en esta cuarta ola? El ministro dijo que iba a ser muy similar a la tercera. Y también háblenos acerca de esta especie de, le llaman, no sé si el término es correcto, COVID permanente, de larga duración. Me refiero a una serie de secuelas que se mantienen en aquellas personas que han tenido la enfermedad y durante buen tiempo. Perfecto. Ante la primera pregunta, si se ha sobrepasado el 5% de contagios, que es lo aceptable, y se ha visto que hay más de 11.000 casos ya por semana, lo que nos hace indicar que estamos ante una cuarta ola. Lo que yo sugiero es tomar calma, porque ya casi todas las personas estamos vacunadas, por lo menos con 2 dosis, entonces no va a ser tan mortal como la primera ola que nos cogió desarmados, ¿no? Sin y la ninguna segunda inmunidad. También, sobre todo. Exacto, ni oxígeno. Entonces, yo creo que esta ola va a ser, como dice el ministro, como la tercera, va a afectar probablemente a los que tienen factores de riesgo, ¿no? Como son la obesidad, sistemas inmunes alterados o disminuidos, gente que no ha recibido sus dosis adecuadas. Entonces, yo creo que va a ser menos letal, muy pocos se irán a estancias de hospitalización o a cuidados intensivos, pero siempre hay gente que tiene factores de riesgo que pueden hacer que con una infección del COVID puedan requerir hospitalización, incluso UCI, ¿no? Ahora se está viendo que hay UCI en gente que está con el sistema inmunológico deprimido o con comorbilidades muy fuertes, como por ejemplo una obesidad mórbida, ¿no? O alteraciones, digamos. Y con respecto a este considerado COVID largo, o sea, las secuelas que quedan en una persona luego de haber sufrido la enfermedad. Justamente el COVID persistente, que así se llama, son síntomas muy indefinidos o no poco, digamos, comunes que se presentan en las personas que ya han tenido la enfermedad aguda de COVID y luego van a persistir por meses, semanas, meses, e incluso en Francia se ve que hay hasta 2 años de gente o pacientes que están teniendo síntomas que los afectan en muchas áreas. Por ejemplo, una de ellas es un cansancio inexplicable, dolores de cabeza, alteraciones en el pensamiento, no pueden estructurar bien una frase, olvidos, ¿no? Olvido de la memoria reciente o antigua. Muchos tienen dolores articulares, problemas digestivos como estreñimiento, falta de sueño. Muchos tienen ansiedad inexplicable.
Entonces, estos síntomas, muchos pacientes que lo sufren y aún no son diagnosticados, hacen que no olviden el antecedente del COVID que tuvieron y no los relacionan a esa infección aguda. Tengo entendido, doctora, que va a haber un foro justamente mañana sobre este tema. Les queremos invitar, la UCIL, la Facultad de Ciencias de la Salud, está organizando una jornada internacional sobre este COVID persistente o long COVID, mañana 28 de julio, es totalmente gratuito, de formato enteramente virtual, y van a hablar profesores e investigadores muy destacados de España, Argentina, Estados Unidos y por supuesto del Perú. Entonces va a ser una jornada de sensibilizar a la población sobre esta lo que llamamos nueva pandemia, ¿no? Que es el COVID persistente. Felicitaciones por este foro. Quería, sin embargo, preguntarle, usted mencionó que como hay mucha gente vacunada, hay menos riesgos de una gran mortalidad. Pero el problema es que hay regiones de nuestro país donde la tasa de vacunación se halla bajo 50%. Claro, no es el caso en Lima y Callao, en Ica y en Ancash, pero hay regiones de muy baja tasa, de manera que esta nueva alza de los contagios podría en esas regiones de nuestro país tener efectos graves. Efectivamente, muy buena su consideración, señor Carvalho. Nuestra tasa en general, la cobertura se dice que está llegando entre el 60 o 65% de cobertura, pero como usted dice, hay brechas, ¿no? Brechas en regiones, brechas en edades. Entonces, sí, la gente que no está vacunada puede efectivamente sufrir una enfermedad aguda severa con este virus, ¿no? Entonces, yo creo que las precauciones siempre deben ser ante los primeros síntomas y una sospecha de un contacto, acudir a un centro asistencial, ¿no? Tomarse la saturación. Ya todo el mundo, casi todos hemos aprendido cómo usar el saturómetro, cómo controlar la fiebre, cómo estar alerta a los primeros síntomas del COVID y en todo caso acudir a los centros asistenciales. Ya estamos más preparados, digamos, educadamente en salud, ¿no? Doctora Sarabia, esperemos que estos más de 2 años, ¿no?, bajo esta pandemia, pues efectivamente nos haya enseñado muchas lecciones, pero la disciplina es una de ellas. Esa es la mejor manera de cuidarnos, continuar usando la mascarilla y evitar aglomeraciones. Muchas gracias a la doctora María Sarabia.